un hombre que alguna vez se presentó como el defensor del pueblo serbio, pero terminó siendo recordado como uno de los nombres más oscuros de la historia moderna de Europa. Su ambición desató guerras sangrientas en Croacia, Bosnia y Kosovo, donde miles de personas fueron asesinadas o expulsadas de sus hogares solo por su origen étnico. Durante su mandato, las fosas comunes se multiplicaron. Los campos de concentración volvieron a existir en pleno fin del siglo XX. Tenía ambición y tenía básicamente él era resultado de una educación comunista, socialista durante la era comunista después de la Segunda Guerra Mundial y pensaba y actuaba así, buscaba preservar su poder y algo sucedió, algo llamado el auge del nacionalismo ocurrió en los años 80 y él simplemente se subió. Las atrocidades cometidas bajo su poder estremecieron al mundo entero. Pero el 12 de febrero del año 2002, la historia cambió para siempre, por primera vez. Un jefe de Estado en funciones se sentaba ante un tribunal internacional para responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y detrás de esa escena había una historia de sangre, ambición y tragedia que hoy vamos a recorrer. Porque esta no fue una guerra más. Y tampoco fue un juicio cualquiera. Milosevic ha llevado a su país a la guerra en Croacia, Bosnia, Kosovo. Ha traído limpieza étnica, campos de concentración. Ha traído desempleo, pobreza, corrupción, represión y miedo. Slobodan Milosevic nació al este de Serbia el 20 de agosto de 1941, en un país que aún cargaba las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Creció viendo las ruinas, los escombros y el miedo. Mientras tanto, la Unión Soviética se alzaba como una superpotencia y el comunismo dominaba Europa del Este. Milosevic estudió Derecho y desde joven mostró una mente fría y calculadora. Se unió a la Liga de Juventudes Socialistas de Yugoslavia, donde rápidamente ganó respeto por su habilidad para mandar. En los años 60 y 70 fue escalando posiciones en la política de Belgrado y también en grandes empresas estatales, lo que le dio poder, dinero y contactos. En el momento de la matanza, la ciudad se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules holandeses. Soldados serbobosnios al mando de Ranko Mladic sitiaron la ciudad y durante varios días asesinaron a más de 8.000 varones musulmanes de todas las edades. Mientras hombres y niños eran separados para ser ejecutados, las mujeres y las niñas eran enviadas al territorio controlado por el gobierno de Bosnia. A fines de los 70 ya estaba en la cúpula del Partido Comunista Serbio. Era un burócrata con apariencia común, pero tenía una ambición enorme. Y pronto comprendió algo: el país estaba llenando de nacionalismo, de odio étnico y de resentimiento. Milosevic no inventó ese sentimiento, pero supo aprovecharlo mejor que nadie en los años 80. Mientras el nacionalismo crecía como fuego entre las ruinas del comunismo, él se presentó como el defensor del pueblo serbio, un protector de su cultura frente al avance de Occidente. Pasó de ser un político gris de oficina a un líder carismático que hablaba de orgullo, patria y sangre. Su discurso tocó el corazón de muchos. En 1998, Milosevic comenzó a expulsar a los albaneses étnicos de Kosovo, creando casi 1 millón de refugiados. La indignación occidental por una masacre de civiles a principios de 1999 preparó el escenario para una campaña de bombardeo masivo por parte de la OTAN. Durante 78 días y a un costo de $3.000 millones, cayeron las bombas. Pero también encendió el odio. Con el tiempo, fue eliminando uno a uno a sus rivales políticos, incluyendo a su antiguo mentor. En 1989, finalmente alcanzó el poder, se convirtió en presidente de Serbia. Era un tiempo turbulento. El mundo comunista se estaba derrumbando, la Unión Soviética se desmoronaba y Yugoslavia, un país formado por muchas etnias y religiones, empezaba a fracturarse. En su famoso discurso en Gazimestán, durante el aniversario de la batalla de Kosovo, prometió proteger a los serbios de cualquier enemigo, incluso si eso significaba derramar sangre, y cumplió su promesa, pero no de la manera que su pueblo esperaba. Gotov je, él ha terminado. Gotov, ya, él ha terminado. Fue atrevido, audaz, valiente decir Milosevic, él ha terminado. Ni siquiera dijeron Milosevic, dijeron él ha terminado.
Todos sabían qué hacer. Milosevic llevó a Serbia a las guerras más sangrientas de los Balcanes. Guerras que dejaron millones de desplazados y miles de muertos. Trajo consigo limpieza étnica, desempleo, pobreza y miedo. Bajo su poder, la represión se volvió parte de la vida cotidiana. Las guerras balcánicas, que comenzaron en 1991, enfrentaron a las 6 repúblicas que alguna vez formaron Yugoslavia. Milosevic fue el principal responsable en la sombra. Ordenó masacres y usó los medios de comunicación como arma para manipular a la gente y justificar la violencia. Por eso, el mundo empezó a conocerlo con un nombre aterrador: el carnicero de los Balcanes. Entre los episodios más oscuros de aquellas guerras está la masacre de Srebrenica. Srebrenica era una ciudad al este de Bosnia que Slobodan Milosevic, no se puede estar feliz por la muerte de alguien, pero la muerte de Slobodan Milosevic trae un cierre al proceso, a su juicio y a todo lo que Serbia pasó durante su gobierno. Durante los últimos 5 años, desde que fue extraditado, Serbia vivió una vida diferente, pero su muerte, todos estaban esperando algún tipo de resultado de su juicio y nadie esperaba este tipo de resultado. Todos esperaban que él fuera, todos los serbios esperaban que fuera condenado, aunque no estaban de acuerdo con por qué estaba haciendo, de qué se le. Según la ONU, debía ser una zona segura para los civiles. Pero en julio de 1995, cayó en manos de las fuerzas serbobosnias, aliadas de Milosevic. Lo que ocurrió después fue una pesadilla. Más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes fueron ejecutados en cuestión de días. Un genocidio planeado, sistemático, con un solo propósito: borrar del mapa a los musulmanes bosnios. Las mujeres y los niños fueron separados, privados de comida y expulsados por la fuerza. Los cuerpos de sus padres, hermanos y hijos fueron lanzados a fosas comunes sin nombre. Todo esto ocurrió mientras la ciudad se encontraba supuestamente bajo la protección de 400 cascos azules holandeses. Las fuerzas serbias, dirigidas por Ratko Mladic, sitiaron la ciudad y llevaron a cabo una matanza que heló la sangre del mundo. Hombres y niños fueron llevados a los bosques, fusilados y enterrados en secreto. Las mujeres fueron deportadas entre gritos y los soldados de la ONU, impotentes, fueron tomados como rehenes. El mundo entero vio las imágenes del horror. La guerra moderna mostraba su peor rostro y los ideales de nunca más tras la Segunda Guerra Mundial se derrumbaban una vez más, pero Srebrenica no fue el único infierno. Entre 1992 y 1995, la capital de Bosnia, Sarajevo, vivió el asedio más largo de la historia moderna. Casi 4 años rodeada, bombardeada y hambrienta. La ciudad se convirtió en un símbolo del dolor humano. Durante ese tiempo murieron más de 12.000 personas, la mayoría civiles. Las calles estaban llenas de francotiradores, las colas para conseguir pan eran atacadas, los hospitales destruidos y las escuelas se transformaron en cementerios. Sarajevo fue castigada solo por existir, solo por resistir. Y detrás de todo eso, de nuevo, estaba la sombra de Milosevic, apoyando con armas, dinero y poder político, cuando Bosnia pidió que retirara sus tropas. Él respondió con cinismo, dijo que solo sacaría a los soldados que no fueran de la región. En realidad, eso significaba que las fuerzas seguirían allí. Era una burla sangrienta. No había lugar seguro. Cada día era una lucha por sobrevivir. Las madres corrían con sus hijos entre disparos. Los hombres arriesgaban la vida por un pedazo de pan. Era el infierno en la tierra, y Milosevic lo observaba desde su palacio, creyendo que el poder lo hacía intocable. Pero su ambición no terminó ahí. A fines de los 90, las tensiones volvieron a encenderse en Kosovo, una región donde convivían albaneses y serbios. El grupo rebelde conocido como el Ejército de Liberación de Kosovo, ELK, empezó a desafiar al gobierno, buscando independencia. La respuesta de Milosevic fue brutal: represión, deportación o muerte. En 1998 ordenó la expulsión de miles de albaneses étnicos. Casi 1 millón de personas se convirtieron en refugiados, huyendo a pie entre el barro y el fuego. Las noticias de masacres, violaciones y aldeas arrasadas provocaron indignación mundial. Entonces, en 1999, la OTAN intervino. Durante 78 días, bombardearon Yugoslavia en una operación que costó más de $3.000 millones. El país quedó en ruinas. Pero incluso en ese caos, Milosevic no retrocedió, usó los bombardeos como propaganda, diciendo que Occidente quería destruir al pueblo serbio. Intentó presentarse como víctima, pero ya nadie le creía, el mundo entero lo señalaba como un criminal, y su caída estaba a punto de comenzar.
A comienzos del nuevo milenio, el imperio de miedo de Slobodan Milošević comenzó a desmoronarse. El país estaba hundido en la pobreza, el desempleo era desesperante y la gente ya no creía en sus discursos patrióticos. Las familias apenas podían comer, los jóvenes no veían futuro y las calles hervían de rabia. La represión, los asesinatos y las mentiras habían desgastado por completo a una sociedad que solo quería respirar en paz. Las protestas estallaron por todo Belgrado. Miles de personas salieron a gritar una sola palabra: Gotov, que en serbio significa está terminado. Ese grito, simple pero poderoso, se convirtió en un símbolo. Ya no lo llamaban por su nombre, solo decían, él ha terminado. Todos sabían perfectamente de quién hablaban. El régimen respondió con golpes, arrestos y violencia, pero cada vez que un manifestante caía detenido, cientos más aparecían frente a las comisarías exigiendo su liberación. El miedo empezaba a cambiar de bando, incluso dentro del ejército y la policía. Muchos comenzaban a preguntarse si valía la pena seguir defendiendo a un hombre que había destruido su país. Como contaron después algunos de los líderes de las protestas, sabíamos que Milošević solo podía resistir si tenía a la policía y al ejército de su lado. Si lográbamos que dudaran, él no podría sobrevivir. Así fue, en abril de 2001, Milošević fue finalmente arrestado. La acusación inicial fue por corrupción y malversación de fondos públicos, pero todos sabían que, detrás había algo mucho más grande, el deseo de justicia por miles de vidas perdidas. Poco después, y bajo la presión internacional, fue entregado al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Era un hecho histórico. Por primera vez, un ex jefe de Estado iba a ser juzgado por crímenes de guerra ante un tribunal internacional. Las imágenes de su traslado en helicóptero, con el rostro serio, sin mostrar miedo ni arrepentimiento, dieron la vuelta al mundo. Parecía imposible, el hombre, que había desafiado a toda Europa, ahora estaba esposado. Camino a rendir cuentas. El juicio comenzó en 2002, en la ciudad de La Haya. Las acusaciones eran tan graves como extensas: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos durante las guerras de Croacia, Bosnia y Kosovo. Los fiscales presentaron miles de documentos, videos, testimonios y órdenes firmadas por su puño y letra. Era un proceso monumental. Las víctimas viajaron desde distintos países para contar sus historias, muchas por primera vez. Madres que habían perdido a sus hijos, hombres que habían sobrevivido a torturas, mujeres que aún llevaban en el cuerpo las marcas del horror. Milošević, en cambio, se mostró desafiante. Negó todo. Aprovechando que había estudiado Derecho, decidió ser su propio abogado defensor. Interrogaba testigos, discutía con los jueces y convertía cada audiencia en un espectáculo político. Decía que el tribunal no era legítimo, que Occidente lo había secuestrado para humillar a Serbia. Su objetivo era retrasar el proceso lo máximo posible. Cuestionó la legalidad de su arresto, alegando que había sido entregado de manera ilegal a fuerzas extranjeras. Intentó apelar la validez del tribunal en todos los foros posibles, en tribunales holandeses, en la Comisión Europea, incluso en la Asamblea General de la ONU. Pero nada de eso funcionó. El mundo estaba decidido a juzgarlo, sin embargo, el juicio avanzaba lentamente. Era una batalla interminable entre abogados, documentos y la salud del acusado. Milošević enfermaba una y otra vez, lo que obligaba a suspender las audiencias. El proceso parecía no tener fin. Aún así, los fiscales estaban convencidos de que lograrían una condena. Las pruebas eran abrumadoras, y las víctimas esperaban con paciencia. Querían escuchar, aunque fuera una sola vez, la palabra culpable pronunciada contra el hombre que había destruido sus vidas. Pero el destino les jugaría una última y cruel broma. El 11 de marzo de 2006, la noticia cayó como un rayo. Slobodan Milošević fue hallado muerto en su celda del centro de detención de La Haya. Tenía 64 años, nadie lo podía creer. El juicio aún no había terminado. El mundo esperaba una sentencia, pero la muerte se le adelantó. El presidente del tribunal apareció en público con el rostro serio y dijo: "Lamento profundamente la muerte de Slobodan Milošević. También lamento que el juicio no haya podido concluir. Las víctimas y sus familias no tendrán una respuesta final sobre su responsabilidad". Sus palabras fueron duras, pero sinceras. La justicia había quedado incompleta. Miles de personas que habían esperado por años esa condena sintieron que la historia les robaba el cierre que merecían. Inmediatamente, se ordenó una autopsia. Los médicos forenses no encontraron una causa clara al principio, así que realizaron estudios más detallados. Mientras tanto, los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que se había suicidado. Otros aseguraban que lo habían envenenado para evitar que declarara contra figuras poderosas que todavía estaban vivas y ocupaban cargos importantes en Serbia y Rusia. Días después, los patólogos dieron su veredicto: Milošević había muerto de un infarto de miocardio. Sufría problemas cardíacos desde hacía tiempo y todo indicaba que su corazón no resistió más.
El examen toxicológico confirmó que no había rastros de veneno. Murió por causas naturales, pero para muchos, su muerte fue demasiado conveniente. Nunca se sabrá con certeza si el dictador murió en paz o si fue silenciado. En marzo de 2006, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cerró oficialmente el caso. El juicio terminó sin sentencia. No había acusado, no podía haber justicia. Los jueces expresaron su pesar no por la pérdida del hombre, sino porque su muerte había dejado miles de preguntas sin respuesta. Preguntas que las víctimas merecían escuchar aunque dolieran. El silencio se apoderó de Serbia. Algunos lo lloraron como a un patriota. Otros celebraron el fin de una era de terror. Pero para todos, aquel día marcó el cierre de una historia que había dejado heridas imposibles de borrar. El juicio de Slobodan Milosevic fue un momento decisivo para la justicia internacional. Aunque nunca llegó a haber un veredicto, el mensaje fue claro: ningún líder, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Su muerte dejó un vacío legal, sí, pero también dejó una lección grabada en la historia del mundo: la impunidad tiene límites. Las víctimas pueden tardar años, incluso décadas, pero la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. El nombre de Milosevic hoy evoca el recuerdo del odio, del nacionalismo llevado al extremo, y del precio que paga una nación cuando el poder se convierte en un dios. Así termina la historia de un hombre que creyó que podía gobernar con miedo, y terminó siendo devorado por sus propias sombras. De esta manera, llegamos al final del video. Si te gusta este contenido sobre los dictadores y criminales más temidos del siglo XX, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y por mantener viva la memoria de quienes ya no pueden contarla.